A Constanza le agradecemos muchísimo que esté aquí y me permito presentarla porque va a ser la anfitriona, más que la anfitriona, la presentadora de todo este espacio y nos va a contar de qué se trata y por qué es tan importante la gobernanza en el sistema B. Ella es cofundadora de Keidos Impacto Legal, es especialista en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Cuenta con una experiencia muy amplia en el diseño de startups y emprendedurismo, así como también en negocios que buscan impacto social y medioambiental, siguiendo modelos de triple impacto. Cofundó la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto, que es un movimiento creado para impulsar los negocios de impacto en la región y es miembro de su directorio. Participa del directorio de CELA, una red internacional que promueve negocios de impacto. También es miembro del Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto, miembro del Global Steering Group on Impact Investment. Participa en la Red Latinoamericana de Pago por Resultado, que promueve el resultado de contratos de pago por resultado. Y cofundó el Grupo Jurídico B en Argentina, que redactó el proyecto de ley que está siendo presentado al Congreso de la Nación Argentina para dar protección legal e impulsar el desarrollo de las empresas de beneficio e interés colectivo. A Constanza, muchísimas gracias por estar acá. Antes de darle la palabra y que nos ilustre en este tema esta tarde, contarles un poquitito de qué va lo del sistema B. Como dice algunos de nuestros lemas y de nuestras características, lo que queremos es redefinir el éxito en los negocios, ¿verdad? Sistema B lo que propone es que las empresas deben aportarle al desarrollo del planeta. Deben ser protagonistas en el desarrollo de las naciones, de los países. No desde la óptica de la donación o la filantropía, sino más bien desde lo que hacen en su día a día. Cómo pueden aportar al sistema para que sea beneficioso. De ahí el tema de B Corp o empresas B, Benefit Companies, empresas o compañías que le hagan bien a la sociedad. Uno de los lemas es que somos las mejores, que no somos las mejores del mundo, somos las mejores para el mundo. Y queremos o lideramos un movimiento que lo que trata de transmitir es que la economía debe medirse no solamente por los temas financieros, sino también por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza. En ese ecosistema en donde todas las partes son importantes y son relevantes, es que Sistema B y el movimiento B está trabajando. Creemos en que esto se tiene que dar en pasos, ¿verdad? Empezando por crear una comunidad de líderes como los que hoy estamos aquí, que nos interesa que esto salga adelante y construir una serie de empresas B certificadas, desarrollando una infraestructura en el mercado y creando herramientas que permitan a miles de otras empresas sumarse de manera sencilla. Todas estas empresas y todo este movimiento lo que quiere es inspirar a consumidores, trabajadores, inversionistas a apoyar este movimiento. Y el resultado, de la prosperidad, el valor compartido, la perdurabilidad de la sociedad y de los negocios. Y para los que están aquí y han escuchado los términos de responsabilidad social y de sostenibilidad, ¿dónde encajan empresas B en todo esto? Resulta que es un concepto de avanzada, un concepto diferenciado. ¿Por qué? Porque probablemente lo vamos a ver ahora con Constanza. Una de las características más importantes de las empresas B es que toda ella, desde la constitución de la empresa como tal, desde el acta de fundación de la empresa, desde los acuerdos de accionistas o inversionistas, o la familia dueña, o el grupo de familiares que al final de unas generaciones heredaron la empresa, desde ese acuerdo hay una decisión al más alto nivel, una decisión firmada, comprometida, más allá de la buena voluntad de que van a generar valor social, ambiental, económico en equilibrio. Y de que su empresa, además de generar dinero
y hacer negocios, va a aportar a través de un impacto en la sociedad que va a hacer mejor el contexto para que se pueda operar. De tal manera que ser empresa B no solamente es un beneficio para lo interno de la compañía, sino que también funciona hacia lo externo, porque en la medida en que la empresa aporte al desarrollo sostenible, habrá entonces contexto y espacio para que pueda seguir operando. De tal forma que agradecerles su atención. Esto es, obviamente hay muchísimo más detalle. Al final, Carol o Elisa podrán dar los detalles de cómo comunicarse, cómo seguir relacionándose con nosotros y cómo seguir tratando de evangelizar, de hablar de estos temas en toda la región para que podamos generar este ecosistema que nos permita tener un mayor impacto. En este momento yo voy a dejar de compartir para que Constanza suba su presentación y podamos escuchar lo que ella nos quiere decir hoy con el tema de la gobernanza y la importancia de la gobernanza y la relevancia para lo que significan las empresas B. Constanza, otra vez, muchas gracias para estas sesiones y estas charlas de impacto. Es un placer y un honor tenerte y bueno, te agradecemos mucho estar aquí. Hola Luis, bueno, muchas gracias Sistema B. Excelente estas iniciativas, estos espacios de conversación son tan importantes en el ecosistema. Nosotros cofundamos la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto, donde hay muchos abogados, Yadel, José Miguel y muchos amigos de América Central que participan fuertemente e impulsan este ecosistema, y más que nada desde la mirada de la gobernanza, ¿no? La mirada de las cuestiones legales, eso es lo que queremos empujar. Por eso cuando me invitaron puntualmente a la charla de la gobernanza B, me pareció muy bueno poder compartir este espacio con ustedes. Díganme si se ve mi pantalla. Yo armé una presentación para compartirles. Ahí la quiero compartir. Ahí va. ¿Cuál es el significado, ¿no?, de la gobernanza en las empresas B? Lo primero que buscaba yo es qué dice el B-Impact Assessment, ¿no? Recién Luis les contaba, muchos por ahí de ustedes no conocen sobre el Sistema B. Sistema B tiene una evaluación para poder certificar, digamos, como empresa B por B-Lab, y dentro de los requerimientos que las empresas triple impacto que quieren certificar como empresa B, en el marco este que les digo de la certificación, se llama B-Impact Assessment, tiene distintos ejes, ¿no? Y dentro de uno de esos ejes, uno de ellos es la gobernanza. ¿Y qué es lo que dice Sistema B o B-Lab puntualmente, que en realidad es el que da y acredita esa certificación? Que la gobernanza lo entiende como los estándares relacionados con la misión de la empresa. Participación de los accionistas, vinculación con los grupos de interés y transparencia de las prácticas de la empresa y estructura de gobierno. Estos van a ser los ejes que aborda Sistema B cuando habla de gobernanza. Ahora, ¿qué es el gobierno, ¿no? El gobierno de una empresa. A mí me gusta partir de ahí para después llegar a la gobernanza B, ¿no? Por ahí nos vamos a tomar un ratito, pero voy a tomar el tiempo de tratar de llevar y bajar estos conceptos, ¿no? ¿Cuál es ese gobierno estratégico que tengo que tener para crear impacto positivo, ¿no? Y cuando digo, bueno, ¿qué es la gobernanza de la organización? Es el sistema que va a determinar y guiar la forma en que se va a dirigir la compañía. ¿Cómo se va a dirigir esa compañía y cómo se va a controlar esa compañía, ¿no? Entonces, por lo general, cuando uno habla de gobernanza y los gobiernos corporativos y trabaja en todo ese eje, habla de distintos conceptos, ¿no? ¿Cuál es la misión, la visión y la estrategia y los objetivos que tiene esa empresa? Recién Luis nos comentaba que las empresas B tienen desde el propósito, desde el inicio en su toma de decisiones, esto, vamos ahora a abordar eso más en detalle, una determinada estructura, ¿no? ¿Quién va a administrar? ¿Cómo se va a supervisar? ¿Cuáles van a ser los sistemas de autoridad y control? ¿Qué políticas de ética y transparencia tengo? ¿Cuál es mi sistema de gestionar los riesgos? ¿Cómo reporto? ¿Cómo divulgo? ¿Cuál es mi relación con los grupos de interés? Los grupos de interés, ¿quiénes son? Todos aquellos con los cuales la empresa se vincula, ¿no? O sea, no todo, ahora lo vamos a ver, no solo se considera en este ecosistema, en este movimiento de Sistema B, de las empresas B, al valor que se le da al accionista, sino el valor que le da la empresa a todos sus grupos de interés, al ecosistema, a la comunidad en la cual participa. Y obviamente el gobierno va a tener el cumplimiento normativo de la jurisdicción correspondiente al país en donde está. La gobernanza tiene un rol estratégico, es clave. Si hablamos de un buen gobierno corporativo B, estamos hablando de una empresa que claramente tiene en el ADN
todos sus actos y todas sus decisiones abordadas desde el triple impacto, ¿no? Y esto afecta al orden interno como al orden externo de la organización y ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué fue evolucionando en la gobernanza? Antes la gobernanza era toda esta estructura, pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Crear valor al accionista. Lo primero que estaba era la rentabilidad, la fase económica. ¿Cuánto mayor valor yo le podía dar al accionista? Tenía que dar mayor retorno, ¿no? Y la mirada por ahí en algún punto de corto plazo, ¿no? La mayor utilidad al accionista en el menor tiempo posible. En toda esta evolución, bueno, ustedes sabrán de muchas de la nueva economía, que tiene distintas corrientes, etcétera, surge lo que se llama el stakeholder capitalism, que sería el capitalismo de los grupos de interés, donde este capitalismo no habla solo de crear valor o retorno económico al accionista, sino de crear valor para todos los grupos interesados, que eran los que nos hablaba la gobernanza al comienzo del sistema B. Los trabajadores, los clientes, los accionistas son un actor más. La comunidad local, el medio ambiente, y donde la creación de valor ya no se piensa en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Donde se incorpora una conducta más ética y legítima y el concepto de que se denomina deber fiduciario. Esto evolucionó tanto y sigue evolucionando tanto, y post pandemia y en la crisis que tenemos en este momento y la necesidad de reconstruir la economía, que estas son noticias sumamente nuevas que están ocurriendo a nivel global. La Unión Europea dictó unas reglas que empezaron a regir la semana pasada, que tienen que ver con el gobierno corporativo en el horizonte, donde tienen que considerar los factores ASG, que ahora los vamos a abordar. En Estados Unidos muchas empresas hicieron un call to action, llamaron a que haya un gobierno corporativo sostenible, donde se esté pensando en esto que decía yo antes, el propósito corporativo, largo plazo y cómo el gobierno, a través de la decisión de sus directorios, tiene que considerar al momento de tomar decisiones todos los grupos de interés. El área de gobernanza nosotros la dividimos en 5 ejes, ¿no? Como para que nosotros nos empecemos a representar dónde está esa área de gobernanza. Primero, la efectividad del board, o sea, el board como el directorio, ¿no? El otro lado es lo de la auditoría, la rendición de cuentas que le decía antes, ¿no? ¿Cuál es mi gestión, mi performance en todo este proceso? Otra cosa tiene que ver con la remuneración, la recompensa y cómo remunero a los directores. Y la relación con los accionistas en la medida de elaborar propuestas y la relación con los grupos de interés, que tiene que haber un diálogo continuo. ¿Por qué abordo todos estos ejes? Porque en realidad desde la gobernanza todos esos ejes hay que tenerlos en cuenta. Y ahora lo vamos a ver. ¿Y qué es lo más importante y la corriente y que tiene que ver con esto de la gobernanza? Alineado, ahora vamos a bajar puntualmente a un ejercicio y a un plan de acción para las empresas llevar hacia una gobernanza B, es considerar los factores ASG que les decía antes. ¿Qué son estos factores o qué es la tendencia global de hablar de estos factores? Son factores ambientales, sociales, o sea, en la mayoría de la regulación, yo como abogada, esto de ASG está dividido. Hay regulación por la A en temas ambientales, hay regulación por la S en temas sociales y hay regulación por la gobernanza, anticorrupción, etcétera, por la G. Pero esto plantea tener las 3 en consideración de manera conjunta. O sea, yo tengo que considerar los factores ESG como un conjunto de aspectos materiales que van a afectar el desempeño y la creación de valor a largo plazo a las empresas. ¿Qué hacen estos factores ESG? Facilitan a la gobernanza para abordar desde la organización los riesgos y las oportunidades del negocio. El factor ESG, hoy hay una tendencia también muy fuerte que los fondos de inversión, fondos de pensiones, cuando invierten y realizan una inversión, no solo tienen en cuenta el retorno financiero, sino que esa empresa en la cual invierten esté haciendo, digamos, no esté generando daño por lo de mínima en las cuestiones ambientales y sociales. Y este concepto de valor, digamos, se amplía en el sentido no solo de la integración de los factores ASG, sino algo muy importante que lo vamos a abordar al final, que es la medición y reporte. ¿Por qué? Porque la tendencia y lo que se está diciendo es que las empresas que tienen el foco, como las empresas B, tienen un triple impacto con el largo plazo, son a la larga, digamos, las que preservan el valor de los negocios y hay muchos estudios que ya lo demuestran, mucho más rentables, las empresas más sostenibles, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos del impacto de cada uno? O sea, no hay un factor ESG por cada empresa. O sea, perdón, no hay uno para todas las empresas. Los impactos hay que considerarlos en la empresa particular. No es lo mismo una empresa de una industria que de otra. No es lo mismo los activos que tenga esa empresa. No es lo mismo cómo adopta las decisiones.
cuáles son las circunstancias propias de la coyuntura de ese país, ¿no? Por eso a mí me gusta abordar la gobernanza en este sentido sin líneas territoriales, digamos, ¿no? Hay que adaptarla a cada una de las empresas en el territorio en el cual están trabajando. Y se habla de temas de mediciones y un sistema de puntaje. ¿Cuáles son los factores ESG? Y a mí me gusta dar estos ejemplos para que los podamos ver. Temas ambientales, ejemplo de qué tiene que considerar la empresa en la gobernanza cuando considera estos factores ESG: no contaminar, tema de la biodiversidad, la deforestación, la degradación de la tierra. Muchas de las empresas B nacen para dar una solución justamente a estos problemas ambientales y sociales, que además de tener una rentabilidad económica, generan impacto positivo en estas acciones. ¿Cuáles están en la S de esa ESG? Todas las cuestiones que tienen que ver con diversidad, todo el tema de la igualdad de género, las cuestiones laborales de atracción de talento, toda la gestión de los derechos humanos, toda la gestión de las comunidades indígenas, cuáles son los estándares laborales, la gestión de la cadena de valor. Todos esos los encontramos en la S. ¿Y cuáles encontramos en la G? Bueno, aquellos que imaginamos de la gobernanza más pura o tradicional, el tema de la corrupción, el tema de la ética, el tema del lobbying, cómo gestiono los riesgos, cuál es el plan de sucesión, bueno, temas de anticompetencia y estándares de medición. No nos olvidemos que tenemos una agenda global, que es la agenda de la red de Naciones Unidas, que es la Agenda 2030. En la mayoría de las empresas, y ahora lo vamos a ver, y no lo comentó antes Luis, pero ya existe una herramienta que generó Naciones Unidas junto con B-Lab, que gestiona a partir de las empresas B todos los ODS, cómo las empresas B miden y trabajan en las metas de los ODS. Los factores ambientales, los factores ESG que antes señalaba, también están totalmente alineados con la Agenda 2030. Hoy, en materia de sustentabilidad, tenemos una agenda global, que es la Agenda para el Desarrollo, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que son 17 objetivos. En los ambientales, ahí lo van a ver, están los ejes de los ODS que aplican, en los temas sociales también y en los temas de gobernanza también. O sea, hay una clara vinculación acá, en el concepto de empresa B, el concepto de abordar los ODS y el concepto de los factores ESG. Ahora, ¿qué es lo importante del concepto que está cambiando y que yo tengo que considerar? Y más en el contexto en el que estamos, donde todos queremos ir a una economía más sostenible y que las empresas realmente empiecen a mirar esto, ¿no? Entonces, yo no puedo, y es lo que ha pasado mucho, y que no tenemos que tratar de que pase, y las empresas B claramente es la comunidad que trabaja en pos de que esto no pase, en que no basta con establecer determinadas políticas que hacen a estas cuestiones ESG o de gobernanza, sino estar pensando en un proceso de mejora continua. La empresa tiene que tener un compromiso activo, tiene que tener un análisis y data de lo que está realizando, tiene que reportar y divulgar, porque es importantísimo para los grupos de interés y los terceros, esa data, ese informe, y hacer un círculo de retroalimentación. Es importante el feedback, es importante una metodología de evolución. Hay que pensar en un proceso de mejora continua y compromiso activo. La gobernanza no es estática, los factores ESG no son estáticos. El compromiso que hoy puede tener una empresa en una temática de la A, de ambiental, el día de mañana puede requerir una urgencia distinta por cuestiones de cambio climático que van cambiando con el tiempo. Entonces el compromiso tiene que ser activo y tener que pensar todo el tiempo en esto de la proactividad y la mejora continua. ¿Y qué motiva integrar estos factores ESG? ¿Qué motiva estar pensando en una gobernanza de triple impacto que considere factores ESG? Atrae inversión, como les decía antes. Hay muchos fondos que hoy están buscando empresas que tienen estos factores ESG y los cumplen. Los consumidores, porque ya sabemos que muchos consumidores hoy tienen un interés de comprar de una manera sostenible y elegir este tipo de modelo de empresas. Los clientes también empiezan a demandarlo, ¿no? Los empleados, las retenciones de talento. O sea, hoy la gente, y más que nada los jóvenes, quieren trabajar en lugares con un propósito, que tengan una causa por la cual se está trabajando. Obviamente hay requisitos legales, ¿no? Porque dentro de estos factores ESG, decíamos, hay muchas cuestiones de cumplimiento de normativa que hay que cumplir y eso es un requisito legal. La licencia social para operar, o sea, muchas empresas para poder estar operando en una determinada comunidad tienen que tener esa licencia social. Y si yo tengo una gobernanza B y si yo estoy mirando los factores ESG, esa licencia social seguro que se va a lograr.
porque mis pares y competidores cada vez lo empiezan a reclamar en un punto más, y la sostenibilidad corporativa hoy ya es un hecho en la agenda. Podemos estar más o menos adelantados o atrasados, pero creo que la pandemia evidenció que no hay un retorno o vuelta atrás. Esto no es una moda, esto es una manera de hacer negocios a futuro. Ya no se puede hacer el business as usual, porque no podemos desatender las cuestiones sociales y ambientales en un propósito de solo buscar un lucro. Mitigar el riesgo, porque también si yo tengo en consideración, depende del sector, la industria, el negocio, cuáles son los riesgos de cuestiones ambientales, por ahí de cambio climático que pueden afectar mi negocio, por dar un ejemplo, y hay muchos. Tema de reputación y publicidad, o sea, realmente va a dar una gobernanza B una buena reputación. Y hacer lo correcto también realmente es una propaganda en sí mismo, ¿no? Y el tema de los códigos de conducta de industrias. Cada vez más, dependiendo de la industria y del sector, hay códigos que dicen cómo tienen que estar operando. Entonces, para ir rápido y llegar a la gobernanza B, es importante que la gobernanza sea de una manera transversal. La gobernanza incluye todo, incluye las cuestiones de transparencia, incluye la rendición de cuentas, los conceptos de integridad, la cultura, los grupos de interés. Hay que hacer de la sostenibilidad un componente integral del gobierno corporativo. Y hoy es algo que se volvió fundamental para crear y preservar el valor a largo plazo. Y acá me gusta esto de las fases, ¿no? Muchas de las empresas por ahí, ¿no? Las B generalmente están en la fase 3 o buscan estar en esta fase 3 que yo ahora les voy a contar. La primera y la fase 1 es la sostenibilidad fuera de la agenda. No es un tema de agenda en la gobernanza, no es un tema de agenda en los directorios. Existen iniciativas aisladas, dispersas, de manera independiente, pero no está en la agenda. Esto por lo general en las empresas B no sucede. Se gobierna para la sostenibilidad, o sea, se incluye en la agenda de las reuniones, se propone a pensar estrategias o asigna responsabilidades en ese sentido, se delinean algunas métricas o KPI para medir ese desempeño. Las empresas B, algunas por ahí están en esta fase 2 y lo importante es lograr estar en la fase 3 y ahora vamos a buscar ese plan de acción. La estrategia es pensada desde la junta directiva. La estrategia de la sostenibilidad, del triple impacto, la analiza y la piensa la junta directiva. Los riesgos y las oportunidades de la sostenibilidad son parte de una agenda estratégica. Está en la estrategia de la empresa estar pensando en las cuestiones ESG y en la sostenibilidad. Y se utiliza un reporte integrado, donde se consideran no solo las cuestiones económicas cuando reportan, sino también las cuestiones no financieras. ¿Cómo hacemos ahora entonces? Y a mí me gusta pensar este concepto que se dice a veces top-down, ¿no? Que desde arriba, como nos decía al principio Luis, se baja la instrucción y la orden o el compromiso hacia toda la organización de este concepto de triple impacto. Entonces, ¿cómo voy integrando estos conceptos que me lleva la herramienta B de B-Lab para tener una gobernanza B, ¿no? Y acá creamos como un proceso hacia la gobernanza B, que tiene que ver con asegurar el compromiso de los líderes en la dedicación, como decíamos antes, de que esté en la agenda estratégica de la compañía, en cada día, en la gobernanza y en cómo se toman las decisiones, las cuestiones de triple impacto, los factores ASG. Designar un responsable. Tiene que haber un responsable, ya sea dentro de la junta, ya sea externo, generar por ahí un comité que esté trabajando en este proceso de gobernanza B, que no desatienda nunca, que las tomas de decisiones tengan en cuenta todo el tiempo estas cuestiones del triple impacto. Capacitar, es clave la capacitación. Capacitar a los equipos, capacitar a la empresa, capacitar a todos sus miembros en estas temáticas y en las prácticas asociadas a estos fines. Porque en cada área de la empresa, en cada área de la gobernanza y de la toma de decisiones, ya no es solo la junta directiva, sino los altos y medios mandos en finanzas, en compras, en marketing, en comunicación, todos tienen que tener una mirada de factores ASG, una mirada de triple impacto, una mirada donde se esté pensando en los grupos de interés, además de la rentabilidad de la empresa. Generar incentivos alineados a eso, o sea, si yo genero objetivos que tengan que ver con alcanzar estos factores ASG o en alcanzar estas métricas de impacto, bueno, mejoro el desempeño y hasta, por ejemplo, a estos líderes en la organización que se están abocando por generar impacto en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza per se, les genero incentivos como podría ser una remuneración, un bono, etc. Fijar los objetivos concretos, o sea, que desde la estrategia de la Junta yo esté pensando, reviso mis políticas, reviso cuáles son mis formas de comunicar y divulgar y fijo objetivos. Es clave, porque si yo quiero después, lo que hablábamos de medir o reportar, tengo que haber fijado objetivos, KPIs que me permitan
Después ver si los alcanzo, esos objetivos, o no los alcanzo. Tratar de integrar los procesos para obtener una información más útil, que haya una transversalidad en toda la empresa en estas cuestiones, que exista llamémoslo comité o lo que fuera, donde articulan todas las áreas de la empresa pensado en un compromiso común, en un objetivo común. Diseñar sistemas de control para asegurar, digamos, que estos riesgos y beneficios ASG sean propiamente considerados, ¿no? O sea, cuando yo armo mi plan de acción, tengo mis objetivos y los comienzo a implementar, tengo que poder controlar que ese diseño y esa métrica que yo me determiné se va a poder llevar a cabo y cómo, ¿no? Y pensar en un proceso de mejora continua. Si yo estoy pensando en el compromiso activo y en la mejora continua, puede ser que los objetivos que me planteé los tenga que reformular y los tenga que cambiar. Entonces, es importante estar pensando en una gestión responsable. Gestión responsable de los riesgos, decía yo, de no tener en consideración estas cuestiones de triple impacto, de factores ambientales y sociales, sino a su vez las oportunidades. Hay un montón de oportunidades, por eso las empresas B se están multiplicando y cada vez hay más empresas. Hay muchas cuestiones para solucionar desde lo ambiental y lo social. Hay muchas empresas que se están transformando en una política de triple impacto y hay muchas empresas, como les decía antes, que nacen justamente en pos de dar solución a un problema social o ambiental. Y otra cosa que es clave e importante es comunicar. La comunicación es clave, es comunicar con coherencia y claridad al momento de estar monitoreando, al momento de estar midiendo y al momento de demostrar que integro estos factores en mi gobernanza, que integro estos factores en la gestión diaria de la sociedad o de la empresa. Y todo esto, si vamos haciendo todo este camino, si vamos formulando todo esto, vamos a lograr lo que se llama integración transversal de la cultura de la organización. ¿Qué es lo que busca la gobernanza B? Una cultura organizacional B. Que la empresa, ya no solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba también y de manera transversal, toda tenga en consideración estos ejes que hacen a la gobernanza y a medir, digamos, las cuestiones que tienen que ver con todos los estándares que si ustedes entran, y los invito, es una herramienta gratuita y se pueden generar una cuenta en VIA, que es el Impact Assessment de B-Lab, pueden generar eso y pueden ver cuáles son esas preguntas y cuáles son estas acciones concretas y métodos que tiene la herramienta también de mejora de algunas cuestiones y les da tips y les da algunas soluciones para ir viendo cómo su empresa genera o gestiona las cuestiones ambientales y sociales. ¿Y cómo lo gestiona internamente? Acá hay dos herramientas. Creo que acá no la puse en la presentación. El Action Plan, el SDC Action Plan, que les decía antes, que generó Naciones Unidas con B-Lab y con Sistema B, que es una herramienta muy útil, que los invito a verla. Y el SDG Impact Standards, que está creado, es muy reciente esto, está saliendo la última versión, esto fue una consulta pública, pero que está poniendo, y probablemente después esté en español también, es cómo son estos estándares para gestionar la gobernanza, ¿no? Cómo las empresas pueden gestionar sus métricas de impacto. Y para cerrar, porque creo que estamos un poco en el tiempo cumplido, la media hora, es cuál es la oportunidad, ¿no? Y realmente la integración de los factores ASG, la gobernanza B per se, que está mirando las cuestiones ambientales y sociales, además de las económicas, en la estrategia de una empresa puede presentar enormes oportunidades también para la innovación y para el crecimiento. La integración de estos factores crea ventajas competitivas. O sea, las empresas, como decíamos antes, hay estudios ya que lo afirman y que lo demuestran, generan mayor valor y han sido más resilientes, inclusive durante la pandemia y el COVID que estamos viviendo, aquellas empresas que tienen esta gobernanza y este modelo dentro de la toma de decisiones han sido más resilientes a la pandemia. Y además de posicionarse, ¿no? Declarar estos movimientos de la nueva economía, este tipo de modelo de empresas. Y siempre me gusta decir que atrás de esto hay inversiones, la posibilidad de atraer inversiones. Y la posibilidad también, y me atrevo a decirles, a buscar herramientas de financiamiento. Las empresas que tienen esta gobernanza, que están atendiendo estas cuestiones sociales y ambientales, hoy hay un movimiento en Latinoamérica muy grande, y a nivel global también, pero un foco muy importante en Latinoamérica y en Centroamérica también, de bonos, la emisión de bonos verdes, sociales, sostenibles, o lo que se llama también los bonos ligados a la sustentabilidad. Hoy hay una fuerte atracción de inversión hacia empresas
que tienen estas cuestiones en la gobernanza, que gestionan las cuestiones de triple impacto y que para poder escalar su modelo de negocio buscan financiamiento externo a través de la emisión de bonos, además de participación accionaria. Les agradezco mucho, no sé, Yadel, ahí si estás presente o quien continúa y toma la posta, les dejo mi LinkedIn. Cualquier pregunta que tengan, no sé cómo sigue, si hay espacio de conversación o directamente nos pasamos al otro espacio de charla. Mil gracias, Constanza, mil gracias. Excelente, muy completa la presentación. Esto es parte, este tema es bien importante porque es uno de las 6 áreas de la evaluación que se generan en el Sistema B y que en cada una de las charlas de impacto hablamos de una de esas áreas. Esa es la razón por la cual hoy estamos conversando de este tema tan trascendental. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, estamos con tiempo todavía para llevarla a cabo. Ya que tenemos el lujo de tener a Constanza por acá, pues creo que cualquier pregunta o comentario, adelante, por favor. Nada más levantan la manita. O la hacen por el chat y yo la leo con mucho gusto. Lo que tenemos, Luis, es una consulta de Ale, Ajá. pero precisamente cómo ingresar a la evaluación de impacto, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, okay. Jimena Loría sí tiene una consulta. Dice Constanza Jimena que hay alguna forma de ver las preguntas de la evaluación sin necesidad de irlas contestando, sino para que la empresa se vaya preparando. Eso más bien es para nosotros. Bueno, Connie, sí, pero si usted lo sabe, se adelante. puede. No, lo sé porque se puede y en realidad yo por eso invito a ver la herramienta y que las empresas que quieren certificar en el proceso, la herramienta es muy ágil, es muy dinámica, puede uno ir viendo y avanzando las preguntas y poner pendientes y poner llamados de atención y consultas, o sea, le permite ir y venir en la herramienta y lo bueno de la herramienta, además de que crear esa cuenta y poder generar todo esto, es que los lleva y es una apertura en detalle a estos estándares de gobernanza que decíamos antes. Hace preguntas concretas sobre cada una de estas cuestiones que seguramente las van a abordar después y les permite, una vez que tienen el puntaje, pedir recomendaciones o mejoras y la misma herramienta les dice en los ejes cuáles acciones son aquellas que pueden llevar a cabo para mejorar estas cuestiones que hacen a los estándares sociales y ambientales en la toma de decisiones. Luego, Gabriela Vázquez nos dice cuáles son los pasos y requisitos para iniciar una empresa desde cero certificada como B. En realidad, yo desde que abogada me meto primero, una de las cuestiones que es importante es también este compromiso que decía antes Luis, ¿no? Del ADN de la empresa y poner en sus estatutos es uno de los requisitos que también da puntaje de comprometerse con estas cuestiones de triple impacto, ¿no? Los pasos y los requisitos, yo creo que las páginas, y acá me tomo el atrevimiento, el Sistema B son realmente excelentes y tienen toda una guía. De hecho, Sistema B la cambió ahora y tiene una página nueva que yo tuve la oportunidad de ver ayer. Y es excelente en cada país cuáles son los requisitos, cómo se tiene que avanzar. Y una de las primeras cuestiones que hay que hacer es arrancar con esta vía, ¿no? Con el B-Impact Assessment y hacer el recorrido de las preguntas. Sí, ese es el primer paso, ¿no? Y otra cosa muy importante, aunado a lo que decía Constanza al inicio de su respuesta, es hay que querer hacerlo. Es decir, la gobernanza al más alto nivel de la organización tiene que estar convencida de que los temas ambientales, sociales, de gobernanza, además de los temas económicos, van a ser prioridad, van a ser importantes. Vamos a ver, preguntas sencillas antes de entrar a la herramienta. Si los dueños o dueñas de la organización quieren hacer dinero a cualquier costo, tal vez este no sea su lugar todavía. Si los dueños o dueñas de esa empresa o compañía no tienen ni la más mínima intención de hacer algo por el medio ambiente, pues esas son luces que nos van arrojando si entramos o no entramos en esta dinámica. ¿Podemos hacer el cuestionario? Claro, podemos hacerlo, pero si no hay una decisión de generar equilibrio desde lo que yo hago con mi empresa, primero que todo, es perder el tiempo, digamos, desde cierto punto de vista hacer el cuestionario, pero nunca está de más. Lo otro que podemos hacer es contactar al Sistema B de Centroamérica, donde Elisa o Carol, que Carol hoy está con nosotros, pueden programar una charla para hablar con el board, con la junta directiva, para hablar con algunas de las personas que quieran conocer un poquitito más de esto y empezar a generar contactos que luego vayan derivando en el cuestionario. Alejandra tiene la mano levantada, adelante.
Alejandra Moreno. Hola, sí, Hola. hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias, Constanza. Sí, mi pregunta es en relación a qué tanto, porque creo que este es el punto álgido de todo, es decir, es donde realmente se materializa lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces, ¿cómo es cómo es de grande ese obstáculo para las empresas para poderlo sortear? ¿Dónde encuentran tal vez el incentivo para trasladarse, por ejemplo, de modelo? Mira, todo lo que hay una pregunta también de Rachel, ¿qué trato impositivo le dan los gobiernos a las empresas B? La verdad que todo lo que tiene que ver con empresas B en Latinoamérica no hay una regulación. O sea, la empresa B es una certificación privada y es sumamente espontánea. No hay por parte de los gobiernos y en América Central no hay ninguna ley, digamos, hay un movimiento en toda Latinoamérica, del cual con Yadel formamos parte, que está empujando proyectos de leyes en los distintos países, donde ya hay en Colombia, ya hay en Ecuador, ya hay en Perú, y estos que tienen una ley y que no son empresas B, sino las sociedades de beneficio de interés colectivo, algunas de ellas están generando ahora incentivos que tienen que ver, por ejemplo, con compra pública, que es un abordaje que también están haciendo ustedes ahí en Centroamérica de manera muy fuerte con Yadel, que lo está liderando. Entonces, el incentivo en realidad hoy no está puesto por el gobierno, el incentivo no está armado desde incentivos económicos impositivos o de preferencias que esté dando el gobierno. Hoy creo que eso va a llegar, creo que yo participé antes de otra reunión donde se va como a reconocer o premiar o incentivar este tipo de empresas de distintos ejes, pero la realidad es que hoy este chip o este cambio o este compromiso, como dice Luis, tiene más que ver también con que no es más caro, con que realmente la empresa va a ser más sostenible y con que realmente los consumidores, los clientes y los inversores hoy están eligiendo este modelo de empresa. No es caro pasar a ser una empresa B. No hay que asociar el costo de atender las cuestiones ambientales y sociales con un mayor costo de ser sostenible para una empresa. Es analizarlo, es revisarlo, hay distintos mecanismos, dependerá la industria, el sector, el negocio, pero claramente aquellos modelos, y yo creo, me atrevo a decirlo, hace muchos años que trabajo en esto, y lo que antes decía parecía que era una loca, y ahora con el tiempo cada vez más se está poniendo en la agenda, aquellos modelos que no empiecen a ser un modelo sostenible o pensar un poco en largo plazo, probablemente haya modelos de negocio que dejen de existir, digamos, en unos años, ¿no? Pensar que solo podemos hablar de extracción de carbón, hay empresas enormes que se dedican a cuestiones de petróleo que hoy están buscando también diversificar en un montón de cuestiones. Empresas internacionales que trabajan temas del plástico, que usan el plástico en su modelo de negocio, están transformando de ver cómo pueden dejar de usar el plástico. O sea, hoy es realmente una tendencia, como decía yo antes, que ya no es una moda, llegó para quedarse y empezar, aunque como decía Luis, no esté hoy el compromiso firme, empezar a trabajar con la herramienta, empezar a ver qué hacen las empresas B, cuáles son las políticas y cuáles son esos pequeños primeros pasos para poder llegar a ser una empresa de triple impacto, creo que es clave, digo, no es costoso y realmente vale la pena repensarse como modelo de negocio sin dejar de atender la rentabilidad, pero no desatender las cuestiones sociales y ambientales que nos rodean. Sí, y hay otra cosa que me parece muy importante en esta otra pregunta que hace Gabriela Vázquez de lo que vos hablabas del trato impositivo. Por ejemplo, en Costa Rica, en Centroamérica, yo no conozco ninguna diferenciación entre una empresa privada tradicional y una empresa B a nivel impositivo. No existe. Pero, y de hecho en la legislación comercial, y Constanza que es la abogada me puede corregir, no existe un inciso en la ley o en el código comercial de los países que diga empresa B. Eso no existe. Es una decisión de la empresa. Ahora, vean qué interesante. Estamos enfrentándonos a un cambio absoluto en el tejido empresarial del mundo. Y todo se está conectando. Es decir, los bancos que financian a las empresas quieren saber dónde están poniendo su dinero y si esa empresa va a ser sostenible en el tiempo. Eso lo hace la estructura de empresa B. Las agencias multilaterales que ponen fondos de muy bajo interés para hacer proyectos y que las empresas requieren de ellos, andan buscando sistemas sostenibles. B lo es. Los clientes quieren que les aseguremos cada vez más que lo que hacemos
es ético, pagamos bien, no contratamos mano de obra infantil, etcétera, etcétera. Eso es B. Entonces, adelantarse para que la organización y la empresa generen este tipo de prácticas antes que la imposición no sea rebajo de impuestos, sino que la imposición sea una ley que me impulse y me obligue a hacer algo que hoy puedo hacer por propia voluntad, es mucho más barato. Es baratísimo, no baratísimo, es más barato empezar ya a ajustarnos a ese modelo que nos espera, a que en los países que por supuesto lo van a hacer porque tienen que asegurar el bienestar del mundo y el bienestar de los países pasa por medidas medioambientales, éticas y de gobernanza. Eso es así. Si no, esto se va a destruir. Entonces los gobiernos que tienen que asegurar el bienestar van a poner leyes. Y es muchísimo más caro que le digan a usted, empresa, ok, dentro de un mes esta ley empieza a regir y acomódese, si no lo cierro. Eso es carísimo, es carísimo. Entonces tenemos una gran oportunidad a través del sistema B de ir ajustándonos a eso que viene, ya sea por alguna de las razones que expliqué o porque esa ley vendrá en algún momento y podría ser muy caro para la organización. Ahí, Luis, sumo que ya hay leyes, ya hay países en Latinoamérica que están trabajando en eso. Yo decía antes que la regulación está mucho por la A, por la S y por la G, pero hay países en Latinoamérica que ya están trabajando en una taxonomía, lo llaman como la de la Unión Europea, que pone el foco en el triple impacto como concepto. Brasil hoy lo tiene una estrategia en impacto. Colombia tiene una estrategia. Muchas de las bolsas de comercio y de las comisiones nacionales de valores de cada uno de los países está empezando a requerir estas cuestiones. O sea, lo que marca Luis es que es una tendencia, hoy lo llamamos nosotros los abogados soft law todavía, ¿no? Como que está ahí, pero va a ser hard law, va a haber una ley expresa, como dice Luis, que esto va a ser una necesidad. Entonces, cuanto antes uno empiece este camino, obviamente va a ser mucho más barato y además van a ver que también empieza a ser más rentable y todos esos beneficios que decíamos antes y todas esas oportunidades se van a ir dando porque el ecosistema en algún punto lo está demandando, ¿no? Claro, y además yo hablaba de la cadena. Los bancos le exigen a sus clientes y esos clientes le compran a otras empresas. Y ya también esos bancos le están diciendo a las empresas, cuénteme cómo anda sus proveedores y exíjales lo que yo les estoy exigiendo. Entonces, lo hagamos por un tema altruista, que no dudo que muchos de aquí lo estemos haciendo, todos lo estamos haciendo, lo hagamos por eso, o lo hagamos por mantenernos en el ecosistema de empresarios o empresarias, vale la pena y tiene sentido. Y hay que hacerlo porque el proceso, sobre todo después de COVID, se está acelerando y lo que antes veíamos, como decía Constanza, cosas más light, hoy se van a convertir en cosas más fuertes, más duras y de mayor exigencia. Voy a ver si hay más preguntas. Anne-Marie Katz dice, hacerlo proactivamente nos da ventaja. Efectivamente, así es. Filadelfia, un ejemplo de Shadell, en Estados Unidos otorga beneficios fiscales a las empresas que demuestren impacto positivo al medio ambiente y al bienestar de las personas. Ya hay legislación al respecto, al menos en los Estados Unidos, en Europa también. Y una forma de demostrarlo, por supuesto, es certificándonos B. Y si nos queremos encadenar con Europa, con los Estados Unidos, ser B nos abre puertas, es una ventaja competitiva. En fin, tiene una serie de muchísimos beneficios. No sé si hay alguna otra pregunta. Alejandra sigue con la mano levantada, no sé si queréis decir algo más. No, disculpe. No, no se preocupe, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no, le damos la palabra a Carol para que continúe con la dinámica de la tarde. Muy bien, Constanza, muchas gracias por ese gran aprendizaje de hoy, por esta charla de impacto. Te aplaudimos a la distancia y Carol, por favor, adelante. Muchas gracias.